Buenas noches. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el suicidio el pasado sábado de un chico de 15 años en el barrio de La Jota. Educación no tiene constancia de que hubiera ninguna investigación abierta en el instituto donde el chico estudiaba cuarta de la ESO, el Pilar Lorencar, aunque la policía intenta descartar si pudo existir acoso escolar, tal y como publica hoy Heraldo.es. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la huelga de AUPSA. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha convocado una reunión entre el comité de huelga y la empresa que tendrá lugar mañana. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Isabel Lecina, gerente de la Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Hola, Teresa. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Buenas noches. Hola, Teresa. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como les decíamos, del dramático suceso que hemos conocido esta mañana, el suicidio de un joven de 15 años, estudiante del Instituto Pilar Lorencar de Zaragoza. Personas vinculadas al centro apuntan en redes sociales la posibilidad de que tuviera problemas de acoso. Si finalmente la policía confirmara los hechos, estaríamos ante un claro ejemplo de bullying, ¿no, Isabel? Bueno, en primer lugar, es un momento dificilísimo. La familia, imagino que está destrozada. Es una noticia tremenda, ¿no? Que una criatura de 15 años decida, por la razón que sea, quitarse la vida, ¿no? Hombre, realmente sí, desgraciadamente en los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento, ¿no? O a un mayor conocimiento de situaciones en las que el grupo presiona al individuo por diferentes razones, porque es diferente, porque nos integra, porque por diferentes razones, ¿no? Y realmente sería dramático que este suicidio, esta muerte tan trágica, se haya producido por una circunstancia así, ¿no? Yo entiendo que es difícil detectar ese tipo de cosas, lo es para los propios profesores, lo es para la familia en ocasiones, porque bueno, un adolescente pues está construyendo una personalidad y hay veces que pues el nivel de comunicación con la familia no es desgraciadamente el más fluido, ¿no? Aunque seguro que la familia le habrá animado a abrirse con ellos, pero a veces hay cosas que no se cuentan en la familia y no es fácil, ¿eh? No es fácil detectar este tipo de cuestiones. Una situación dramática realmente. Benito. Sí, pues para ir voy a empezar por las palabras que dice Isabel, manifestando ese grado de solidaridad hacia los familiares, porque es un drama de unas características impresionantes, ¿no? Luego también yo creo que después de la solidaridad lo que toca es ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, y nosotros creo que
que tener claro como personas que estamos en un plato, y el mensaje que podemos lanzar es que tenemos que tener muy claro lo que significa un acoso. Y un acoso es cuando una persona hostiga, persigue a otra en determinados o molesta simplemente en determinados momentos, ¿no? Y bueno, esa conducta implica pues que realmente hay que actuar. Y además eh, en los institutos, o ha pasado en la media, o en los colegios mayores, estamos acostumbrados a ver cómo hay bromas, cómo hay burlas, cómo hay provocaciones, cómo hay malos tratos, etcétera. Y bueno, hay parte de cultura que viene de todo esto. Pero yo creo que es necesario poner pautas necesarias y pautas necesarias para saber detectar estos problemas y saber actuar, ¿no? La moderadora nos decía que la administración no era conocedora. Veremos a ver si ese es un dato verídico o no, o si realmente los padres se habían implicado ya en esa tarea. Por lo tanto, saber detectarlo es saber actuar. Y detectar y actuar después implica trabajar con esos indicios y a la vez trabajar con unas actitudes que tiene que tener todo el centro. Es decir, Pilar está ahí, pero al final hay que reglamentar determinadas conductas, reglamentar un marco de advertencias en determinados niveles. Hay que saber activar unos canales de comunicación fluidos entre el profesor y el alumno y los familiares, y, como no, supervisar las zonas de riesgo, buzones. Yo creo que hay que trabajar en todo eso. Pero la administración aquí también tiene un papel importante, es decir, tiene la obligación con el docente y con los estudiantes de trabajar la cultura preventiva. Hace pocos días ha pasado lo de Barcelona, lo de Alan, el transexual. Hace poco también pasó el chiquillo de Villaverde de 11 años. Bueno, y luego el que se mete en internet hoy se da cuenta de que hay cantidad de informes verídicos o no, a veces hechos no muy, muy profundamente, donde a mí me ha extrañado, ¿no? De 13 a 14 años que estén hablando de que realmente un 9,5 de personas pueden tener acoso. Si es así, algo está fallando en el ámbito de la organización. Por lo tanto, hay que poner herramientas para el profesorado, y además hay que hacerlo desde un programa, lo mismo que se hace en el mundo del trabajo, es decir, un programa integral de que estas conductas tienen que tener tolerancia cero. Es decir, yo creo que a ese nivel, protocolos de buen trato y trabajar la prevención. La prevención, a lo mejor porque me llega muy de cerca en lo que yo hago todos los días, pero prevenir es eh, convertir, en este caso, convertir a los alumnos en protagonistas de que esto no puede ser. Por lo tanto, eh, hay algo que a lo mejor Pilar puede ampliar esto, pero además allá de las matemáticas, humanidades
ciencias sociales hay que aprender también en el respeto a resolver conflictos internos, a comprender esos conflictos internos, a modificar comportamientos sociales en las hostas. Y simplemente yo quiero acabar con esto diciendo que no puede haber una posición pasiva ante este tema, ante un fenómeno del suicidio, ¿no? A veces lo hemos comentado en esta mesa, Pilar me decía, es que no puedes hablar tal. No, pero es que estamos hablando de que son más de 13 suicidios cada día los que se dan en este país en circunstancias. Por lo tanto, yo creo que es un deber social a realizar y una reflexión para tener actuaciones concretas ante estos temas. Pilar. Bueno, yo aparte de sentir esta misma sensación que pueden sentir Benito y Isabel en relación a los padres de este alumno, yo también me acuerdo de los profesores, la sensación que tienen que sentir los profesores de este alumno. En el Instituto Pilar Lorengar estos días pues tiene que ser muy dura. Yo me pongo en su piel y me siento profesora de este alumno y me dicen que le ha pasado esto y realmente tendría un sufrimiento especial porque me sentiría también en alguna medida no culpable, pero ¿qué ha pasado? ¿En qué he fallado para que se pueda producir esto en el entorno de mi centro, de mi clase? Y yo creo que los propios compañeros, creo que esta mañana han hecho un acto de silencio en homenaje a este alumno. Y bueno, una compañera que le he preguntado y tal me ha dicho que el instituto era un silencio sepulcral esta mañana. Quiere decir que el instituto está absolutamente conmocionado de lo que ha sucedido. Yo estoy de acuerdo con Benito que después de la conmoción lo que hay que buscar en las causas es por qué se produce, ¿no? Y una vez que sepas las causas, pues evidentemente podríamos concluir que la política fundamental es una política preventiva, de acuerdo contigo. Pero la política preventiva y viendo las causas también pasaría porque analizáramos todos los contextos que hay. Entonces, claro, este es un instituto que en estos momentos yo no quiero culpar a nadie, pero es un instituto lleno de alumnos. Es decir, ha habido una sobredimensión del instituto, hay barracones, las clases están llenas. Yo creo que tendrán unas ratios altísimas los profesores, con lo cual pues también tienen muchas dificultades para poder a veces comprender lo que tienes en esa clase, no te da tiempo, no tienes espacios para poder hacerlo. No sé qué equipo de orientación tiene, qué equipo de mediación tiene, en qué medida han podido colaborar en las situaciones complicadas que tengan, porque estamos hablando de cuarto de la ESO, que es la etapa más conflictiva, donde los conflictos son mayores, las situaciones son más irregulares en algunos momentos, ¿no? Y hay clases que realmente son muy difíciles para que un profesor pueda hacerse con esa clase, ¿no? Entonces, claro, eso también hay que comprenderlo, es decir, eso sería
no justifica nada, pero también hay que ver todo el contexto, porque si no entendemos los contextos a veces no sabemos explicar por qué, cómo podemos ayudar a salir de esos contextos, con lo cual yo creo que es clave también los apoyos de la administración en determinados niveles para que sea posible una política preventiva. Y luego yo también estoy de acuerdo absolutamente con Benito, y sin que sirva de precedente que estemos de acuerdo con Benito, que es muy importante lo que estamos dando en las clases, que no es un problema de contenidos, que hemos dicho muchas veces, que no estamos instruyendo solo, estamos educando, y educando estamos educando en valores. Y hay un valor que es el respeto al diferente y al distinto. Y posiblemente este alumno es posible que sea diferente, tendría alguna cosa diferente, distinta, que hace que no fuera distinto al resto del grupo, y el grupo evidentemente es muy gregario, es muy duro, es muy cruel a veces con el que es distinto, y posiblemente habrá sido gregario, cruel y duro con este alumno, con lo cual, claro, lo que tienes que hacer a los alumnos cuando haces una política clara de educar, pues justamente plantear estos temas, ¿no? Plantear el respeto al diferente. Y en este caso, si me permitís, como presidenta de UNICEF, nosotros estamos planteando ahora mismo, y yo creo que lo vamos a firmar enseguida, un convenio a la Consejería de Educación, a la consejera, a la señora María Teresa Pérez, de planteándole fundamentalmente introducir la Convención de los Derechos del Niño, es decir, los derechos del niño en las aulas. Introducirlo, pero no introducirlo exclusivamente como tema de contenidos de enseñanza, sino introducirlo no solo dentro del currículo, sino dentro del plan de convivencia del centro, que es absolutamente fundamental, porque yo creo que esa es la forma, justamente es una de las formas de que situaciones como esta no se producen si los educas en esto. Es decir, que si educas, y un valor es el respeto, un valor el respeto al diferente. Y por último, yo tengo un llamamiento. Vamos a utilizar esto, bueno, vamos a hablar de esto seria y serenamente. No hagamos escándalo, no hagamos un circo, por favor. Que me da terror, es decir, de verdad, es decir, que siempre hay una tendencia al sensacionalismo, claro, tremendo. No, pues porque hay muchas personas que están sufriendo, supongo que los padres pasan un sufrimiento muy fuerte, supongo que los padres habrán sentido desvalidos y desprotegidos, es posible, por el centro se sentirá muy desvalido y muy desprotegido, pues en alguna medida porque no ha podido, porque no ha sabido, o porque no lo conocía, los alumnos se sentirán muy mal. Bueno, pues vamos a ser en ese sentido bastante cuidadosos, moderados, ponderados. Vamos a ver las causas para que no se produzcan otras situaciones como estas. Pero seamos delicados, por favor. Me da verdadero terror a cómo hacemos. Esperaremos efectivamente, como dice Pilar, a ver cuáles han sido las causas de este dramático suceso. Nosotros vamos
vamos a continuar con el programa hablando de otros temas, en concreto de algo que también interesa mucho a los zaragozanos. Estamos hablando de la huelga de autobuses urbanos que lleva 41 días. El SAMA ha convocado a petición de AUSA una reunión entre el comité de huelga y la empresa en la que los trabajadores exigirán a la empresa que cumpla lo que se firmó en el año 2010 hasta 2014. Benito, yo creo que en este caso te toca a ti empezar. Creo que sí, y además retrátate, Benito, retrátate. Sí, yo creo que Vamos a hacer una defensa otra además soy usuario del transporte y por tanto y estás encantado de la vivo huelga. las mismas vivencias que cualquier ciudadano. Y estás encantado, ¿no? Y estoy encantado de utilizar el transporte público. Y estás encantado de Y aguantar 2 horas esperando y en el autobús. además soy de los que piensa que frente a esas críticas que a veces se formulan como usuario a los trabajadores de transportes urbanos, yo creo que no son los trabajadores urbanos, los trabajadores de transportes urbanos quienes tienen que recibir la crítica, sino la actitud nada ejemplar en las relaciones laborales de esta empresa. Y lo reitero, la actitud nada ejemplar de esta empresa en las relaciones laborales. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Porque ejemplo no es de nada. Esta empresa, si lo recordaréis en esta mesa, hace muy poco tiempo planteó una serie de despidos, ¿verdad? Una serie de despidos en el momento 153, porque en aquel momento tenía un interés manifiesto de venta y había que sanear la empresa. La compró una empresa mexicana, ¿no? Sí, el interés era sanear para vender, para tener mejor política de beneficios. Y al final, a los espectadores lo que hay que decirles es que si tú me alquilas un piso o si tú firmas un convenio conmigo y un acuerdo, los acuerdos son para respetarlos. Siempre se respeta. La empresa no puede escudarse ahora en un laudo que les quita el 3.9 de salario, que hace desaparecer la antigüedad como tal concepto y que por tanto dice que hay que trabajar con el tema de los IPCs en el término negativo. He dicho que hay que respetar la política de acuerdos, pero además esta empresa, he dicho mal las relaciones laborales. Mañana cuando vaya a Sama les va a ofrecer el 0,5 de subida y además va a cambiarles el tema de la antigüedad a la mitad si quieren aceptar y a la vez quitar la prima de accidente de trabajo, la prima de enfermedad profesional o el complemento que se les da por incapacidad.
que hay cantidad de trabajadores que se ven la obligación de abandonar este puesto de trabajo a los 50, 52, 53 años con una incapacidad y que el único sustento es después esa póliza que realmente se suscribe. Por lo tanto, malas relaciones laborales. A partir de ahí, yo creo que hay otro elemento que antes siempre se ha solucionado del ayuntamiento. Se iba al ayuntamiento, el ayuntamiento se comprometía, el ayuntamiento daba un poquito más y se resolvía. ¿Daba un poco más a quién? A la empresa. Siempre. ¿Y la empresa se lo daba a los trabajadores? No, que va, esa era la pelea. Es decir, la empresa se llevaba 10 y al trabajador le daba 0,10. Y con eso se solucionaba todo. Y se han solucionado los conflictos. Pues ahora hay que decir. ¿Y es la misma empresa o sí, hubo cambio de empresa? No, no sí, hubo un cambio de sociedad. Pero, como dice, el ADN son iguales, ¿no? Entonces, lo que hay que decir. O sea, que todas las empresas son malas. Todas las empresas son malas. No he dicho que todas las empresas son malas. He dicho que esta empresa en concreto no es ejemplarizante en las relaciones laborales. Y añado, y si esta empresa lo que quiere es situar diariamente al comité para que pidan más dinero al ayuntamiento, porque así llenan mejor su bolsillo, para que el reparto después no sea correcto, creo que se ha equivocado de medio a medio. ¿Y qué te parecen los mínimos? Porque la crítica mayor de la gente de la ciudad de Zaragoza es que tiene unos servicios mínimos pequeñísimos, lo cual está repercutiendo evidentemente en un daño tremendo a los trabajadores, porque la hora que hacen de huelga justamente es la hora cuando va toda la gente a trabajar, que podrían haber hecho unos servicios mínimos más altos. Eso lo estoy oyendo yo todos los días. ¿Hasta qué punto es justificable? Servicios mínimos siempre directamente a los ciudadanos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí, el ayuntamiento es unos servicios mínimos muy cortos. En un colectivo como el de transporte, en un colectivo como el de limpieza, pero bueno, ¿qué te parecen los servicios mínimos? de sanidad. Pues el tema de los servicios como mínimos, sindicalista que eres. en el tema de los servicios mínimos, en el tema de transporte, creo que está juzgado y más que juzgado. Es decir, hemos tenido problemas siempre con el tema de los servicios mínimos. Pero nunca han sido tan mínimos como esta vez, ¿no? No, en absoluto. Se ha aplicado el tema de los servicios mínimos como han sido siempre. Y además pactados. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Que es una incomodidad para el usuario? Estoy de acuerdo. Es una incomodidad para el usuario. Pero el usuario lo que tiene que entender es que este problema se arreglaría mañana en el SAMA por la mañana si realmente la empresa cumple con lo pactado. Y además también por la tarde, cuando vaya el alcalde a la asamblea de trabajadores por la tarde, ¿va a ir el alcalde? Sí, va a ir el alcalde a la asamblea de trabajadores por la tarde. Nunca he visto un alcalde de una asamblea de trabajadores y esto. Pues algo
me parece completamente legítimo, porque la ¿Y qué les empresa, va a contar, Benito? sí, lo que les va a contar es simplemente lo que te acabo de decir, que no hay un duro para realmente O sea, para que que les la va a empresa, decir que es un tema de empresa y trabajadores naturalmente, y que es el una ayuntamiento empresa, se mantiene al margen, claro, es una excepto empresa, que ha hecho unos servicios mínimos claro, y no va a decir que sube los servicios mínimos. no, en absoluto. Pero lo fundamental que va a decir el alcalde es que quiere escuchar y lo que ha dicho hoy y lo que va a decir mañana, a ver si es posible que Pero mañana ha dicho que de ninguna de las maneras se va a remunicipalizar la empresa, no, ¿no? ha dicho que en estos momentos no toca hablar de ese tema. Y además, en estos momentos, remunicipalizar un servicio de estas características, como anteriormente responsable de gobierno en otras funciones que has tenido, para hacer eso hace falta cartera y hace falta bolsillo. Y no creo que este ayuntamiento esté en condiciones de afrontar eso. Benito, Y luego, otra otra cuestión, Vamos a escuchar a crítica, no, Isabel, otra otro de crítica, no, yo le pregunto, claro, porque no lo sé, porque bueno, este es nuestro sindicalista de cabecera, ¿no? Y dices, ¿tienes médico de cabecera, profesor de cabecera? Y le preguntas, pues nuestro sindicalista de cabecera es Benito. Otra de las que yo oigo a veces en el tranvía a la gente protestando mucho porque evidentemente el horario es terrible porque creo que están hasta las 11:30 por la mañana, ¿no? Y por la tarde justo cuando la gente sale de trabajar, entonces un grupo de señoras el otro día decían que estaban muy indignadas porque decían que luego además los conductores ganan mucho comparativamente con lo que ganaban ellas. Decía, es que claro, están demandando una subida salarial cuando el sueldo de los conductores yo realmente no lo sé, por eso te lo pregunto, porque por eso que eres nuestro sindicalista de cabecera, realmente comparativamente hablando, los conductores de los transportes públicos de Zaragoza ganan mucho. yo creo que Comparativamente hablando, yo creo que tienen un salario proporcional a cómo se ha desarrollado su vida laboral y su lucha en la pelea constante con una empresa. Y ahora tienen el mismo salario que tengo yo en la empresa que presto mis servicios. O las papeleras, o por ejemplo la Opel, o por ejemplo Giesa, o por ejemplo Baray, o por ejemplo, etcétera, todas estas empresas. Ahora, si lo que me quiere decir es que es excesivo su salario con respecto, no, con respecto al convenio de limpieza, que también está en conflicto, con un salario de 780 euros, no, estos trabajadores están en 32.000 euros de salario, pero bueno, es lo que realmente tienen muchos trabajadores con mucha antigüedad en este Aragón, después de cientos y cientos de peleas que hemos mantenido con la empresa. Pero es que además creo que el mundo sindical plantea un elemento también importante, es decir, pero también, ¿sabes lo que decía Benito? Yo ese tema no lo
lo sé. Ya termino. También decían que posiblemente, y tú lo has dicho, lo de rebote, que ellos han tenido, los trabajadores de los autobuses urbanos, transportes urbanos, han tenido un sindicato muy fuerte, que creo que no eran ni comisiones ni UGT, es un sindicato propio, con un líder muy fuerte, que ha sido muy batallador, muy luchador, y que ha llevado a estos choques de trenes que han terminado, pues, como tú dices, ¿no? Entonces también decían que han tenido un sindicalismo que en algunas medidas ha sido un sindicalismo que se ha ido del sindicalismo que planteáis a veces vosotros, porque ha sido un sindicalismo mucho más de enfrentamiento, de lucha y de lucha contra la empresa. Yo simplemente contesto dos cosas. En el ámbito de transportes están los sindicatos más la CUT. Está la CUT. Por pero tanto, la CUT es mayoritaria, ¿no? Sí, es mayoritaria y el resto de los sindicatos tienen una representación muy amplia. Esta huelga la secundan todas las fuerzas sindicales, todas las fuerzas sindicales, y los datos después de 41 días de huelga, creo que es para pensar. El 100% es el mantenimiento y el 96% es en conductores. Por tanto, es decir, alguien que se considera que es estafado por parte de la empresa, al final lo que tiene es una contestación. Pero esta es la lucha de trabajo y capital de manera permanente. Esto no hace falta. Esto es la base del sindicalismo. Vamos a escuchar a Isabel. Bueno, yo poco tengo que aportar porque desconozco los detalles de este enfrentamiento entre plantilla y empresa, ¿no? Yo creo que la solución nunca está en precarizar las condiciones laborales. No, por supuesto que no. Me parece que eso no nos lleva a ningún sitio. A ningún sitio. A ningún sitio. Pero por otra parte también las empresas tienen que ser viables económicamente. Y ahí tiene que haber un punto de encuentro. Yo no sé cuál es ni en qué situación está la empresa y la relación y el convenio y la negociación. No lo sé, desconozco. Pero claramente tiene que haber una convergencia. Precarizarnos ha llevado a la situación de desigualdad que está en la sociedad española y a los datos que tenemos. Hay muchos empresarios que están hablando ya abiertamente y públicamente de que tampoco que los empresarios tienen que ejercer esa responsabilidad también, ¿no? Por supuesto, siempre que la empresa sea viable, porque si la empresa no es viable económicamente y no genera los beneficios que necesita para poder seguir viviendo, pues evidentemente ahí se acaba todo. Pero yo te voy a decir una cosa. No, simplemente por la expresión que haces. ¿Por qué no te contestas sola? Si esta empresa, cuando yo te he puesto el ejemplo del ERE de los 153, cuando realmente se la quería vender al grupo ADO de los mexicanos, al final, si es muy sencilla una contrata, si realmente no generas política de beneficios, vete. Pero lo que realmente no puedes hacer, y además eres consciente de lo que te estoy diciendo, el coste laboral en una empresa como mucho tiene el 14%.
Ya. Y que un conflicto en estos momentos esté Desconozco, situado y que este conflicto esté situado en el 3,9 después de haber alcanzado un acuerdo y no se ha respetado por la empresa, yo creo que hay un único culpable. Ya. Y el único culpable Bueno, es la empresa en este yo momento. no me atrevería a decir tan taxativamente Yo esto sé, así, no, pero yo has puesto sobre la mesa algunos ítems que yo creo que también son para negociarlos, ¿no? Es decir, hay algunas partes de la nómina, es decir, hay algunas partes de los costes salariales que no tienen nada que ver con la productividad, ¿no? Yo entiendo que por cuestiones de seguridad, de ergonomía, de prevención, pues bueno, hay pólizas, todo esto que has comentado, que bueno, probablemente tengan un sentido para una población o unos trabajadores que pueden estar en una situación de mayor riesgo a su salud o, bueno, o accidentes o otro tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el ítem este de la antigüedad es un ítem que yo creo que está desapareciendo de prácticamente todas las negociaciones. Es decir, ¿qué sentido tiene pagarle más a un trabajador solamente por su fidelidad y porque lleva 30 años allí? ¿Qué aporta además ese trabajador a la empresa? Otra cosa es que haya unas primas a la productividad o sobre beneficios. Es decir, yo creo que el marco de negociación puede estar más abierto, tampoco hay que enrocarse en algo que no aporta realmente más valor a la empresa. No sé si entiendes. Sí, lo entiendo perfectamente, pero si el problema de esa antigüedad está en la masa salarial. Si yo he negociado la desaparición de una antigüedad, el problema es que eso no puede desaparecer de la masa. Eso tiene que ir a la bolsa en común. Y hay un actuario, Por perder la antigüedad no tiene que perder dinero en su nómina. marca cuánto supone eso en coste salarial y se pone, ¿no? A ver, Benito, ¿puede haber alguna posibilidad? Eres consciente también de que también se ha puesto en marcha políticas ahora de cara a la precariedad con las dobles escalas o con la cesión de trabajadores. Benito, ¿puede haber alguna posibilidad de encuentro? ¿Puede haber alguna posibilidad de encuentro? Que eso es lo importante también. Por último, las personas que nos están escuchando al final lo que quieren saber, ¿puede haber alguna posibilidad de encuentro? Sindical, como en cualquier cuestión, todos los conflictos nacen, crecen y mueren. Y lo acabo de decir bien. Crece, está ahí, seguirá si esto no avanza. ¿Y va a seguir creciendo o va a morir? Irá más si realmente habrá otras medidas. Es decir, ¿qué es lo que puede ser una medida bonita? Pues que no nos cobren a todos los usuarios en el autobús. Ya verás cómo poner la empresa al grito en el cielo. Pero el problema es que mañana, es decir, si el comité lleva voluntad de negociar y la empresa no lleva voluntad de negociar, es un problema. Porque al final lo que la empresa quiere es que realmente quien reviente la huelga y quien vaya contra la huelga sean los propios usuarios. Y los propios
usuarios tienen que ser conocedores de que realmente quien tiene la responsabilidad de que esto no avance es la propia empresa. Yo de verdad nunca me he encontrado, y llevo muchos años de sindicalista en la empresa en que he estado, cuando se ha pactado algo que no se haya respetado. ¿Y esta empresa tiene beneficios? Isabel te ha preguntado si esa empresa tiene beneficios. Siempre tiene beneficios. Siempre no. No, siempre no. Siempre no tiene beneficios. Esta empresa tiene siempre beneficios. tiene beneficios. Al menos no es un argumento que haya puesto encima de la mesa. No he puesto encima de la mesa. Que no tiene política de beneficios. E incluso nosotros tenemos una obligación. Toda subvención que llega para una empresa de estas características hay que tener un marco de control. Por ejemplo, con el anterior equipo municipal se planteó que no se podía cobrar por kilómetro, había que cobrar por billete, que nos parece bien. Al final, todo lo que realmente queremos es que cualquier servicio que se dé al ciudadano de Zaragoza esté controlado. Pero, Benito, tú estás diciendo que la empresa no va a ceder porque las propuestas que va a hacer mañana no son de cesión, los trabajadores tampoco van a ceder, luego esto, según te pregunta Teresa, esto va a seguir creciendo y en la medida que siga creciendo, pues evidentemente también está produciendo un perjuicio importante a los trabajadores. Siempre que llueve descampa. Bueno, es así, es decir, y todo conflicto se arregla. Y este conflicto se arreglará. pues En esta ciudad eres igual de veterana que yo. Los transportes urbanos de Zaragoza, con aquella huelga tan durísima que tuvieron en su día, al final hubo acuerdo. Pues esta vez también habrá acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cómo? El acuerdo fue con la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, que salió en defensa y en paraguas de... Y bueno, yo creo que el Ayuntamiento no está ni en la situación económica estoy de acuerdo contigo. ni política de poder aceptar algo así. Efectivamente, no es ni ético ni estético. Ahora es el componente totalmente distinto del tema y a lo mejor la explicación de por qué el alcalde de Zaragoza va a la Asamblea de Trabajadores les va a decir no voy a salir, con lo cual tenéis que tomar una decisión de tener que negociar y dialogar, porque no va a salir el Ayuntamiento esta vez a defenderlos como ha salido otras veces. Claro, no pueden convertirse en arietes, nos hemos quedado sin tiempo, Benito. para salvar a la empresa. Desde luego que esperamos que este conflicto, como decía antes Benito, muera más pronto que tarde. Nosotros lo dejamos aquí. Sí, esperamos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Sobre todo porque he sufrido los aspectos públicos. Muchas gracias a ustedes, como siempre,